Aplicaciones económicas de las derivadas. Comenzaremos viendo los conceptos de función medio y función marginal, y luego los aplicaremos a las variables económicas. La función medio se obtiene dividiendo la función por una variable dejando constante la otra. La función marginal es la variación de z en el margen, es decir, la variación de z ante un incremento infinitesimal, o sea pequeño, de una de las variables independientes dejando la otra constante. ¿Qué nos daba este cambio infinitesimal? Habíamos visto que eso lo daba la derivada. Entonces para la función marginal va a haber que aplicar la derivada de una función. Vamos a tener dos funciones medio. La función medio con respecto a x, que va a ser el cociente entre la función y la variable x. Y la función medio con respecto a y, que va a ser f de xy sobre y. Y también dos funciones marginales. Una función marginal con respecto a x, que va a ser la derivada de la función con respecto a x, y la función marginal con respecto a y, que va a ser la derivada de la función con respecto a y. Acá tenemos la función de producción, que ya habíamos visto anteriormente, Q, que es la producción, en función de el trabajo y el capital, o Q en función de Q1 y Q2, que son el insumo 1 y el insumo 2. En la tabla estamos tomando la función Q, que depende del trabajo y del capital, y presentamos en la primera columna la cantidad de trabajo, en la segunda la cantidad de capital y en la tercera la producción total. Y consideramos que la cantidad de capital es fija en 5 y lo que varía es la cantidad de trabajo. Entonces, a partir de esta tabla vamos a calcular la función medio y la función marginal. Cuando tenemos la producción, lo que vamos a obtener es la producción media y la producción marginal aplicando los conceptos que vimos anteriormente. En esta tabla entonces calculamos el producto medio y el producto marginal con los valores que teníamos en la tabla anterior. Entonces el producto medio lo calculamos como la producción dividido el trabajo. Este es el producto medio del trabajo. Entonces, vamos a la segunda fila, dividimos la producción, que es 100, por la cantidad de trabajo, que es 1, nos da 100. Por ejemplo, vamos a la fila donde la cantidad de trabajo es 10, dividimos la producción, que es 1000, dividido 10, nos da 100. Si vemos la columna de producción total, observamos que la producción es creciente hasta el anteúltimo valor. Ahí decrece de 1120 a 1080 y después decrece a 1000. O sea que, a pesar de que fuimos incorporando más trabajadores, la producción total en algún momento disminuyó. ¿Por qué puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir porque hay una planta que tiene un tamaño determinado y no está preparada para recibir tantos trabajadores. Entonces en algún momento esos trabajadores empiezan a estorbarse y hacen que la producción disminuya. ¿Cómo lo vemos en el producto medio? En el producto medio vemos que cuando la cantidad de trabajo es 1, la producción por trabajador es igual a 100. Cuando la cantidad de trabajadores es 2, la producción por trabajador es 150, o el producto medio. Y cuando la cantidad de trabajo es 3, el producto medio es igual a 200. O sea que produjeron 200 unidades por trabajador. A partir de ahí vamos agregando trabajadores, pero el producto medio decrece. La cuarta columna nos muestra el producto marginal. O sea, nos muestra el aumento de la producción ante un aumento de la cantidad de trabajo. Y acá vemos que cuando la cantidad de trabajo es igual a 1 nos da 100. O sea, tenemos una productividad marginal positiva. La productividad marginal puede ser positiva, 0 o negativa. También se puede
dividir entre creciente y decreciente. Si vemos, va a ser creciente en 100, 200 y 300, o sea que hasta 300 la productividad marginal es creciente, o sea que la variación en la producción va a ser mayor que la variación en el trabajo. Después, a partir de ahí, es decreciente, o sea que aumentamos la cantidad de trabajadores, pero la producción aumenta menos que ese aumento en la cantidad de trabajadores. Y finalmente, en las dos últimas filas es negativa, o sea que el aumento de la cantidad de trabajadores hace que la producción disminuya. Vamos a formalizar lo visto en la tabla anterior. Entonces vamos a aplicar la función medio y la función marginal a la variable producción. Tenemos producto medio con respecto al insumo 1, que es igual a la producción sobre el insumo 1. Y el producto medio con respecto al insumo 2, que va a ser igual a la producción total dividido la cantidad del insumo 2. Paralelamente lo podemos ver como una función de producción en función del trabajo y del capital. Entonces vamos a traer el producto medio del trabajo, que va a ser igual a la cantidad de producción dividido la cantidad del empleo. Y el producto medio del capital, que va a ser igual a la producción total sobre la cantidad de capital. La productividad marginal o producto marginal va a ser la derivada de la producción con respecto al insumo 1. Allí obtendremos la productividad marginal con respecto al insumo 1. Tenemos también la productividad marginal con respecto al insumo 2, que va a ser igual a la derivada de la producción con respecto al insumo 2. Y si lo hacemos con respecto al trabajo y al capital, vamos a tener la productividad marginal del trabajo, que va a ser igual a la derivada de la producción respecto al trabajo, y la productividad marginal del capital, que va a ser igual a la derivada de la función con respecto al capital. ¿Qué nos dice esta productividad marginal? Esta productividad marginal nos está diciendo cuál es la variación en la cantidad producida de un bien ante un cambio infinitesimal o pequeño de uno de los insumos o de uno de los factores productivos, manteniendo el otro factor o el otro insumo constante. Entonces nos dice cómo aumenta la producción cuando aumenta en forma muy pequeña el insumo o el factor productivo. En este ejercicio nos dan una función de producción y se pide que se hallen las productividades marginales interpretando sus resultados cuando Q1 es igual a 3 y Q2 es igual a 1. Nos dan entonces una función de producción que depende de dos insumos, el insumo 1 y el insumo 2. Entonces calculamos las dos productividades marginales con respecto a Q1 y con respecto a Q2. Hallamos la derivada de la función primero con respecto a Q1. Nos queda que es 20 menos 2Q1 más Q2. Después reemplazamos por los valores que nos dan 3 y 1. Y nos queda que la productividad marginal con respecto al insumo 1 es igual a 15. ¿Qué significa esto? Que un incremento infinitesimal en la utilización del insumo 1 causa un crecimiento de 15 unidades en la producción siempre que Q2 permanezca constante. Entonces, después hallamos lo mismo para el insumo 2. Calculamos la productividad marginal para el insumo 2. Entonces es la derivada de la función producción con respecto a Q2. Esa derivada nos da igual a Q1, reemplazamos por los valores que nos dan de Q1 y Q2 y nos queda que el producto marginal es igual a 3. ¿Cuál es el significado? Si Q1 permanece constante, una suba infinitesimal en la utilización del insumo 2 provoca un aumento de 3 unidades en la producción. Entonces, ambas productividades marginales son positivas, pero una es mayor que la otra.
la del insumo 1. Entonces, la producción va a crecer más si se incrementa la utilización del insumo 1 en lugar de la del insumo 2. Entonces, un productor que conoce esto puede hacer que se incremente más el insumo 1 para lograr un mayor incremento en la producción. Función de utilidad. Habíamos visto que la función de utilidad es una función que asigna un número a todas las canastas de consumos posibles de un consumidor, de tal forma que las que se prefieren tengan un número más alto que las que no se prefieren. En otras palabras, la función de utilidad es la representación analítica de las preferencias de un consumidor. Vimos que las preferencias o la utilidad era algo subjetivo, entonces cada consumidor asigna un número a cada combinación de bienes como para ordenarlos, tenían un carácter ordinal. Aplicando la función medio y la función marginal, obtenemos la utilidad media y la utilidad marginal. La fórmula de la utilidad media va a ser la función utilidad dividido las cantidades consumidas. Entonces, la utilidad media con respecto a Q1 va a ser igual a la utilidad sobre Q1. Y la utilidad media con respecto a Q2 va a ser el cociente entre la utilidad y Q2. Entonces nos va a dar la utilidad por unidad consumida. Análogamente, la utilidad marginal va a ser la derivada de la función con respecto a cada una de las dos variables, dejando la otra fija. Entonces, la utilidad marginal con respecto a Q1 es la derivada de la función utilidad con respecto a Q1. Y la utilidad marginal con respecto a Q2 va a ser igual a la derivada de la función utilidad con respecto a Q2. ¿Qué nos dice la utilidad marginal? La utilidad marginal nos va a decir cómo cambia la utilidad al variar en una cantidad pequeña, o sea, en un infinitésimo, la cantidad consumida de alguno de los dos productos. La función demanda. Vamos a definir demanda como las cantidades de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos y pueden comprar a los posibles precios del mercado para satisfacer sus necesidades. La demanda es una intención de compra, o sea, es lo que están dispuestos a comprar los consumidores. Y también es lo que pueden comprar, o sea, que tienen los recursos como para comprarlos a los distintos precios del mercado. Vemos varias funciones de demanda. Q1 es la cantidad demandada del bien 1, o sea que la cantidad demandada del bien 1 va a ser función de el precio de ese mismo bien, el precio del bien 1, el precio del resto de los bienes, que tenemos P2, P3 hasta Pn, el ingreso del consumidor, los gustos o preferencias y las expectativas. Q2 también va a ser función de el precio de P2, el precio del resto de los bienes, que es P1, P3 hasta Pn, también el ingreso, el gasto y las expectativas. Y así tenemos varias funciones hasta Qn, que es el bien n. Hay que distinguir bien cambio de la cantidad demandada de cambio de la demanda, no es lo mismo. En este gráfico vamos a ver el cambio de la cantidad demandada. ¿Cuándo ocurre un cambio de la cantidad demandada de un determinado producto? Cuando cambia el precio de ese producto. En el gráfico vemos, si partimos de E1, que el precio es 4 y la cantidad demandada es 3. Supongamos que el precio aumenta a 6. Entonces vamos a pasar de E1 a E2, donde la cantidad demandada cae de 3 a 1. O sea que ante un aumento del precio cayó la cantidad demandada. Si en lugar del precio pasara de 4 a 6, pasara de 4 a 2, entonces vamos a ver que ante esa caída del precio, la cantidad
demandada aumenta a 5 y nos situamos en el punto E3. Esto pasa si es un bien típico. Ya vamos a ver más adelante que ante un aumento del precio puede no caer la cantidad demandada sino aumentar, pero lo veremos en otra diapositiva. El cambio en la demanda se da cuando varían algunos de los componentes que no sean el precio del propio bien. Puede ser el precio del resto de los bienes, puede ser el ingreso, los gustos, las expectativas. Entonces, gráficamente lo que vamos a observar es un corrimiento de la curva de demanda hacia D2 o hacia D3, dependiendo de qué tipo de bien es el bien en el que cambia el precio, si es competitivo o si es sustituto del bien que estamos analizando. Si cambia el ingreso depende de también qué tipo de bien es, lo mismo con los gustos y las expectativas. Eso lo veremos más adelante. Vamos a aplicar ahora entonces el concepto de función marginal a la función de demanda. Para ello vamos a realizar algunos supuestos, dos supuestos. El supuesto 1, que la cantidad demandada de un producto 1 es función del precio de ese producto y del ingreso que tiene el consumidor. Entonces, en primer lugar vamos a definir demanda marginal respecto al ingreso, donde el precio va a permanecer constante. Demanda marginal con respecto al ingreso va a ser igual a la derivada de la función demanda con respecto al ingreso. ¿Qué nos indica? Nos indica cuál va a ser la variación en la cantidad demandada ante un cambio infinitesimal en el ingreso. Dependiendo del tipo de bien, vamos a tener distintas reacciones de la cantidad demandada frente a un cambio en el ingreso. Si la derivada nos da mayor a 0, va a ser un bien normal. O sea que si se incrementa el ingreso, va a aumentar la cantidad demandada, y si cae el ingreso, va a caer la cantidad demandada. Si la demanda marginal es igual a 0, vamos a tener una demanda perfectamente inelástica respecto al ingreso. O sea que cualquier modificación en el ingreso no va a producir ninguna modificación en la cantidad demandada. Y por último, vamos a tener los bienes inferiores, que son aquellos en los cuales la demanda marginal es menor a 0. O sea que ante un aumento del ingreso, el consumidor va a comprar mayor cantidad de productos superiores y menos cantidades del producto que estamos analizando. Por eso es un bien inferior, es reemplazado por un bien superior. Y eso indica que ante un aumento del ingreso caiga la cantidad demandada de este bien inferior. Si el ingreso permanece constante y el que varía es el precio, entonces tenemos la demanda marginal respecto al precio del producto. Va a ser entonces esa demanda marginal con respecto al precio del producto la derivada de la función con respecto al precio del producto. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica cuál va a ser la variación en la cantidad demandada ante un cambio infinitesimal o pequeño en el precio del producto. Y aquí tenemos de nuevo tres respuestas ante un cambio del precio. Si el bien es un bien típico, tenemos que al aumentar el precio del producto va a caer la cantidad demandada. Y al caer el precio del producto va a aumentar la cantidad demandada de ese bien. Y entonces la derivada es menor a 0. Cuando la derivada es igual a 0, tenemos una demanda perfectamente inelástica con respecto al precio. O sea que ante cualquier cambio en el precio del producto no va a haber ningún cambio en la cantidad demandada del producto.
Y por último tenemos aquellos bienes en los cuales la derivada es mayor a cero. Son los bienes Giffen. ¿Qué pasa acá? Si es mayor a cero la derivada, si aumenta el precio del producto, va a aumentar la cantidad demandada del producto. Y se cae el precio del producto, lo que va a ocurrir es que aumenta la cantidad demandada. Son bienes de lujo, ¿sí? Bienes en los cuales a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada porque la gente quiere poseer ese bien a cualquier precio. Hasta ahora habíamos supuesto que la cantidad demandada dependía del precio del producto y del ingreso de los consumidores. Y se mantenían constantes el resto de las variables. En este supuesto 2, la cantidad demandada va a depender del precio del producto y del precio de otro bien, manteniéndose constantes el resto de las variables. Entonces vamos a tener la demanda marginal respecto al precio del producto 2, que la calculamos como la derivada de la función con respecto al precio del producto 2. ¿Qué nos muestra económicamente esta demanda marginal con respecto al precio del producto 2? Nos dice qué va a pasar con la cantidad demandada cuando cambia el precio del producto 2 en forma infinitesimal. Y tenemos tres resultados posibles, que sea mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. Si es mayor a 0, ¿qué nos muestra? Que ante cambios en el precio del otro bien, la cantidad demandada del producto que estamos analizando cambia en la misma dirección. O sea que si aumenta el precio, va a aumentar la cantidad demandada del bien que estoy analizando, y si baja el precio del otro producto, va a bajar la cantidad demandada del producto que estoy analizando. Estos son bienes sustitutos, ¿sí? Por ejemplo, la manteca y la margarina, la carne de novillo y la carne de cerdo, por ejemplo. Entonces, aumenta el precio, por ejemplo, de la carne de novillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de consumir carne de novillo, voy a bajar mi cantidad demandada de carne de novillo. Y entonces va a aumentar la del bien sustituto, que sería la carne de cerdo. Aumenta la cantidad demandada de carne de cerdo. Lo mismo puede pasar con manteca y margarina y algunos otros que se les ocurra. En el caso de que la derivada sea igual a 0, tenemos lo que son bienes independientes. Ante un cambio infinitesimal en el precio del producto 2, no va a haber ningún cambio en la cantidad demandada. Por eso, si son independientes, el cambio en el precio del otro producto no afecta a la cantidad demandada del producto que estamos analizando. Y por último, tenemos el caso en el que esta demanda marginal es menor a 0. Y ese es, o son bienes complementarios. ¿Cuáles son los bienes complementarios? Los que se consumen conjuntamente. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, café y azúcar, mermelada y pan, son productos que muchas veces se consumen de a dos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cambian en distintos sentidos. O sea, si cae el precio del producto 2, va a aumentar la cantidad demandada del producto que estoy analizando. ¿Cómo sucede esto? Cae el precio del producto 2. Aumenta la cantidad demandada del producto 2. Pero como se consume también con el producto 1, también aumenta la cantidad demandada del producto 1. ¿Cómo relacionamos las demandas marginales con los gráficos que tenemos acá? Estos tres gráficos nos muestran las distintas posibilidades para la demanda marginal cuando varía el precio del producto que estamos analizando. En el primer gráfico, el gráfico de la izquierda, es un bien típico, es un bien con pendiente negativo, o sea, la derivada es menor a 0, la derivada con respecto al precio del producto. Entonces, en estos casos, lo que vimos es que cuando cae el precio, aumenta la cantidad demandada, y cuando aumenta el precio, cae la cantidad demandada del producto.
En el segundo gráfico vamos a tener un bien Giffen. El bien Giffen va a tener una pendiente positiva. Habíamos visto que la derivada era mayor a 0. Entonces, cuando aumenta el precio del producto, va a aumentar la cantidad demandada, y cuando cae el precio, va a caer la cantidad demandada del producto. Y en el tercer gráfico tenemos aquel en el que la derivada era igual a 0, o sea que el consumo es independiente del precio del producto. Vamos a tener una recta vertical, la derivada igual a 0, y vemos que ante cualquier precio la cantidad demandada va a ser siempre la misma. ¿Qué pasa en los gráficos cuando varía el ingreso? Cuando varía cualquiera de las variables que no sea el precio del producto, lo que vamos a tener es un corrimiento de la función o curva de demanda hacia arriba o hacia abajo. En este caso tenemos también tres gráficos. En el primero tenemos los bienes normales, o sea que un aumento del ingreso provoca un aumento de la cantidad demandada del producto que estamos analizando. Entonces la demanda se corre de D1 a D2. Para un mismo precio vamos a tener una mayor cantidad demandada y eso se debe al aumento del ingreso. Y este es el caso donde la derivada con respecto al ingreso, o sea la demanda marginal con respecto al ingreso, era mayor a 0. En el gráfico del centro tenemos representado un bien inferior. El aumento del ingreso causa una caída en la cantidad demandada del producto y entonces también se corre la curva de demanda, pero en lugar de correrse hacia arriba, esta vez se corre hacia abajo. Este es el caso en el que la demanda marginal con respecto al ingreso es menor a 0. Y en el tercer gráfico vemos el caso en el que la demanda marginal era igual a 0. O sea que un cambio en el ingreso no tenía ninguna repercusión en la cantidad demandada del producto que estamos analizando. Por lo tanto, la curva de demanda queda donde estaba, no se mueve en este caso. Veamos qué pasa cuando varía el precio del producto 2, qué efectos tiene en la cantidad demandada del producto 1 y en la demanda del producto 1. Entonces, el primer caso, gráfico de la izquierda, es el de los bienes sustitutos. En ese caso, la demanda marginal con respecto a P2 o al precio del producto 2 era mayor a 0. Entonces, ¿qué pasaba? Ante un aumento del precio del producto 2, crecía la cantidad demandada del producto 1. En el gráfico vemos un desplazamiento de la demanda desde D1 a D2. Aumenta la demanda del producto 1 por el aumento del precio del producto 2. O sea, al mismo precio del producto 1 vamos a tener una mayor cantidad demandada de ese producto 1 debido al incremento del precio del bien sustituto. En el segundo gráfico vemos el caso de los bienes complementarios. En aquel bien, o en aquellos bienes, la demanda marginal era menor a 0, la derivada de Q1 con respecto a P2. ¿Y qué significaba? Que un aumento en el precio del producto 2, el producto del bien complementario, traía aparejado una disminución de la cantidad demandada del producto 1. Como lo vemos gráficamente, con un corrimiento hacia la izquierda o hacia abajo de la demanda, desde D1 a D2. Significa que al mismo precio, P1, ahora la cantidad demandada del producto 1 va a ser menor, y esto se debió al aumento del precio del bien complementario. En tercer lugar, tenemos los bienes independientes, donde la demanda marginal con respecto a Q2 era igual a 0. Significaba que cualquier cambio en el precio de P2 no tenía ninguna influencia en la cantidad demandada de Q1. Entonces, en este caso, la gráfica muestra que D1 se queda donde está, o sea que D1 sería igual a D2, no se corre la función de demanda.
En el siguiente ejercicio se pide, dada la siguiente función de demanda, Q1, que depende del precio del producto 1 y del ingreso, igual a I elevado a la 0,6 por P sub 1 elevado a la menos 0,2, clasificar el bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hallar las demandas marginales, la demanda marginal con respecto al ingreso y la demanda marginal con respecto al precio del producto. Esa es la derivada de la función con respecto al ingreso, que nos da 0,6 por I a la menos 0,4 por P1 a la menos 0,2. P1 a la menos 0,2 queda constante, pues estoy derivando con respecto al ingreso. La segunda derivada sería la derivada de la función con respecto al precio del producto. Entonces me queda menos 0,2 por I a la 0,6 por P1 elevado a la menos 1,2. En este caso el que permanece constante es I elevado a la 0,6 porque derivo parcialmente con respecto a P sub 1. Si me fijo en el primer caso, cuando derivo con respecto al ingreso, la demanda marginal del ingreso es mayor a 0. ¿Por qué es mayor a 0? Porque no tengo ningún valor negativo y una función exponencial es siempre positiva. Entonces me queda mayor a 0. Si era mayor a 0, tenemos un bien normal, que significa que ante un aumento infinitesimal del ingreso, la cantidad demandada va a incrementarse también. En el segundo caso, la demanda marginal con respecto al precio del producto nos da negativa, menor a 0. Entonces vamos a tener un bien típico. Ante un cambio infinitesimal en el precio del producto, la cantidad demandada va a moverse en distinta dirección. O sea, si aumenta el precio de P1, va a caer la cantidad demandada. En el segundo ejercicio nos pide, dada la siguiente función de demanda, 400 menos 10 por P1 al cuadrado más 0,5 por P2, clasificar el bien. Entonces, nuevamente, lo que hacemos es hallar las demandas marginales. Esta vez con respecto a P1 y con respecto a P2. La demanda marginal con respecto a P1 nos queda menos 20 P1. Eso es menor a 0, entonces tenemos nuevamente un bien típico. Si aumenta el precio del producto 1, va a caer la cantidad demandada del producto. La demanda marginal con respecto a P2 nos da igual a 0,5 mayor a 0. Entonces, si es mayor a 0, sabemos que son bienes sustitutos. Si aumenta el precio del producto 2, va a caer la cantidad demandada del producto 1. Veremos ahora elasticidad de una función. Elasticidad se define como el cambio porcentual que se produce en la función ante un cambio porcentual en alguna de las variables independientes. Cuando teníamos una sola variable independiente igual a f de x, ¿cómo se llegaba a la fórmula de elasticidad? Partíamos de incremento de y sobre incremento de x, que es el cambio en y cuando cambia x. Como la elasticidad habla de cambio porcentual, lo que hacíamos para obtener porcentajes era dividir el incremento de y por y y el incremento de x por x. Esto es lo mismo que tener incremento de f de x sobre f de x dividido el incremento de x sobre x. X que está dividiendo pasa multiplicando, entonces nos va a quedar x sobre f de x por f de x más incremento de x menos f de x dividido el incremento de x. Entonces lo que hice fue reemplazar incremento de f de x por f de x más incremento de x menos f de x. ¿Y cómo hallábamos la fórmula de elasticidad? Le aplicábamos límite a este último valor que habíamos obtenido. Entonces la elasticidad de y con respecto a x
era igual a x sobre f de x por el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x. Y nos queda entonces que x sobre f de x por la derivada de la función en x iba a ser igual a la elasticidad. Cuando tenemos dos variables independientes, o sea z igual a f de xy, vamos a tener dos elasticidades parciales. Una elasticidad parcial de z con respecto a x y otra elasticidad parcial de z con respecto a y. ¿Cómo las hallamos? En forma análoga a lo que hacíamos con una variable. Calculamos el límite, en el primer caso cuando el incremento de x tiende a 0, en el segundo caso cuando el incremento de y tiende a 0. Y ese límite se lo aplicamos al cociente de incremento de z sobre z e incremento de x sobre x, y en el otro caso incremento de z sobre el incremento de y sobre y. Entonces, operamos este cociente y nos queda finalmente que la elasticidad de z con respecto a x va a ser igual a x sobre z por la derivada de z con respecto a x, derivada parcial. Y en el caso de la otra elasticidad, la elasticidad parcial de z con respecto a y va a ser igual a y sobre z por la derivada de z con respecto a y. Estas elasticidades pueden tomar diferentes valores. Entonces, ¿qué nos dicen estas elasticidades? Nos muestran el cambio porcentual en la función ante un cambio porcentual en una de las variables independientes. O sea, la elasticidad parcial con respecto a x nos muestra cómo cambia la función cuando cambia la variable x. Y la elasticidad con respecto a y nos muestra el cambio porcentual en la función cuando cambia porcentualmente la variable y. Si se ubica entre 0 y 1, va a ser una función inelástica. Si se ubica en un valor mayor a 1, va a ser una función elástica. Para los valores igual a 1, va a ser una función con elasticidad unitaria, y cuando sea igual a 0, va a ser una función perfectamente inelástica. ¿Qué significa todo esto que estamos diciendo? Inelástica va a ser cuando está entre 0 y 1. O sea que un cambio porcentual en x, en este caso, va a traer un cambio porcentual menor en z. Cuando la elasticidad es unitaria, un cambio porcentual en x va a tener el mismo cambio porcentual en z. Cuando la función es elástica, el cambio porcentual en z va a ser mayor que el cambio porcentual en x. Y finalmente, cuando es perfectamente inelástica, un cambio porcentual en x no va a traer ningún cambio en z. Aplicaremos entonces ahora el concepto de elasticidad a la función de demanda. En primer lugar lo haremos a la función que depende del precio del ingreso, dejando constante el resto de las variables. Entonces tenemos la elasticidad de un bien con respecto al ingreso, que va a ser EQ1 sobre EI, y va a ser igual al valor absoluto de I sobre Q por la derivada de Q con respecto al ingreso. Si nos da ese valor absoluto entre 0 y 1, vamos a tener una demanda inelástica respecto al ingreso, que significa que el cambio porcentual en la cantidad demandada va a ser menor que el cambio porcentual en el ingreso. Si es igual a 1, tenemos que el cambio porcentual en el ingreso va a provocar un cambio del mismo porcentaje en la cantidad demandada. Si esa elasticidad es mayor a 1, quiere decir que el cambio porcentual en la cantidad demandada va a ser mayor que el cambio porcentual en el ingreso. Y si es igual a 0, vamos a tener que el cambio porcentual en el ingreso no provoca ningún cambio en la cantidad demandada. Continuando con la misma función, podemos ver también la elasticidad
de un bien con respecto al ingreso. Esa elasticidad va a ser igual al valor absoluto de I dividido Q1 por la derivada de Q1 con respecto al ingreso. Si toma valores entre 0 y 1, hablaremos de una demanda inelástica respecto al ingreso. El cambio porcentual en la cantidad demandada del producto es menor al cambio porcentual en el ingreso. Si la elasticidad es mayor a 1, la demanda es elástica respecto al ingreso, que significa que el cambio porcentual en la cantidad demandada del producto va a ser mayor que el cambio porcentual en el ingreso. Cuando la elasticidad es igual a 1, la demanda va a ser de elasticidad unitaria respecto al ingreso. El cambio porcentual en la cantidad demandada del producto va a ser igual al cambio porcentual en el ingreso. Finalmente, cuando la elasticidad es igual a 0, la demanda va a ser perfectamente inelástica respecto al ingreso. Un cambio porcentual en el ingreso no provoca ninguna modificación en la cantidad demandada. Vamos a ver ahora la demanda en función del precio del producto y del precio de otro bien, dejando constante el resto de las variables. De esta forma podemos ver la elasticidad cruzada de la demanda, ver qué pasa con la cantidad demandada del producto 1 cuando cambia el precio del producto 2. Entonces esta elasticidad está definida como el valor absoluto del cociente entre P2 y Q1 multiplicado por la derivada de Q1 con respecto a P2. Y como veíamos antes, esta demanda puede ser elástica, inelástica, unitaria o perfectamente inelástica. Supongamos que tenemos el presente ejercicio. Dada la siguiente función de demanda, Q1 igual a 11.000 menos 100P1 más 50P2, se pide primero hallar las elasticidades parciales de la demanda de carne vacuna respecto a su precio y al de la carne porcina. Entonces, Q1 es la carne vacuna, P1 el precio de la carne vacuna y P2 el precio de la carne porcina. Calculamos la elasticidad de Q1 con respecto a P1, calculamos el valor absoluto del cociente entre P1 y Q1, Q1 lo reemplazamos por la función de demanda que nos dan y multiplicamos por la derivada con respecto a P1, que es menos 100. Esa expresión es el valor de la elasticidad. La elasticidad de Q1 con respecto a P2, calculamos el valor absoluto de P2 dividido Q1, Q1 ahí lo reemplazamos por la expresión de la función de demanda, y multiplicamos por la derivada con respecto a P2, que es 50. Entonces el valor absoluto de esa expresión es la elasticidad. En el segundo punto nos piden qué valores tomarían las elasticidades si el precio de la carne vacuna es de 100 pesos y el de la porcina de 50 pesos el medio kilogramo. Clasificar los bienes. En las expresiones anteriores reemplazamos P1 por 100 y P2 por 50. Nos da que la elasticidad de Q1 con respecto a P1 es 2,86. Esa elasticidad es mayor a 1, por lo tanto la demanda es elástica respecto al precio del bien. El cambio porcentual en la cantidad demandada va a ser mayor que el cambio porcentual en el precio. También podemos ver la derivada de Q1 con respecto a P1, que es menor a 0. Entonces es un bien típico. Si cambia el precio de P1, la cantidad demandada de Q1 va a cambiar en dirección contraria. O sea, si aumenta el precio de P1, va a haber una disminución en la cantidad demandada del producto. Calculamos la elasticidad de Q1 con respecto a P2, reemplazando también P1 por 100, P2 por 50, eso nos da 0,71. Entonces nos queda que la demanda es inelástica respecto al precio del otro bien. Un cambio porcentual en el precio va a traer un cambio porcentual en la cantidad demandada menor. Si analizamos la derivada de Q1 con respecto a P2, vamos a ver que es mayor a 0. Y esto entonces nos indica que son bienes sustitutos.
que significa que si el precio del bien 2 aumenta, la cantidad demandada del bien 1 también aumenta. Entonces eso nos muestra que son bienes sustitutos, porque dejo de consumir ante el aumento de P2, dejo de consumir algo de Q2 y lo reemplazo por Q1, por eso aumenta la cantidad consumida de Q1. En este ejercicio nos dicen la demanda de autos de lujo de Estados Unidos fue estimada como la siguiente función: Q1 igual a 8 por P1 más 10 por I menos 400. Hallar las elasticidades respecto al precio y el ingreso. Entonces aplicamos la ecuación de la elasticidad precio de la demanda, calculamos el valor absoluto de P1 dividido Q1, P1 lo dejamos como está y en lugar de Q1 ponemos la función de demanda y multiplicamos por la derivada de Q1 con respecto a P1, que es 8. El valor absoluto de esa expresión entonces es la elasticidad precio de la demanda. Aplicamos la fórmula de la elasticidad de Q1 con respecto al ingreso, calculamos el valor absoluto del producto entre I dividido Q1, Q1 lo reemplazamos por la función de demanda, y la derivada de Q1 con respecto al ingreso, que es 10. Esa expresión en valor absoluto entonces es la elasticidad de Q1 con respecto al ingreso. Nos piden también qué valores tomarían las elasticidades si el precio de los autos es de $40.000 y el ingreso de $100.000. Clasificar. Reemplazamos en las expresiones que encontramos el precio por 40 y el ingreso por 100. Y eso nos da que la elasticidad precio de la demanda es 0,35, un valor que está entre 0 y 1, por lo que la demanda es inelástica respecto al precio del bien. ¿Qué significa eso? Que el cambio porcentual en la cantidad demandada va a ser menor al cambio porcentual en el precio. Y si miramos las derivadas parcial, vemos que la derivada de Q1 con respecto a P1 es mayor a 0. Y entonces, cuando ocurría esto, teníamos un bien Giffen, un bien de lujo. Cantidad demandada varía en el mismo sentido que el precio del producto. Si vemos la elasticidad de Q1 con respecto al ingreso, nos dio como resultado 1,09. Es mayor a 1, por lo que la demanda es elástica respecto al ingreso. El cambio porcentual en la cantidad demandada va a ser mayor que el cambio porcentual en el ingreso. Y si miramos la derivada de Q1 con respecto al ingreso, nos da mayor a 0. Entonces vemos que es un bien normal. El cambio en la cantidad demandada va a ser en el mismo sentido que el cambio en el ingreso. Si aumenta el ingreso, va a aumentar la cantidad demandada del producto.